Muy buenos amigos. Uno de los tópicos más conocidos de los chinos es que no sabemos cómo pronunciar la R. ¿Ves? A mí no me sale muy bien. Quizás porque en el mandarín y otras lenguas de China en principio no hay ese sonido. Claro, pero este es un país tan grande que prácticamente no se puede generalizar con nada. Y precisamente aquí, en el pueblo de Lele, en plena China central, se habla un dialecto del mandarín que tiene unas R's bastante potentes. Y para demostrarlo, hemos decidido salir a la calle con una lista de palabras que aquí se pronuncian con la R y vamos a pedirle a la gente que las lea en alto. ¡Vamos allá! ¡Venga! Vale, muy bonito. ¿Pero qué es lo que están diciendo? Pues ahora mismo lo vais a ver. Como habréis podido comprobar, lo que ocurre aquí es que este carácter, el cual es de lo más común, se pronuncia r, aunque en el mandarín estándar, al leerlo solo diríamos z. Así pues, si tomamos un término de lo más corriente, como podría ser, por ejemplo, palillos, en Pekín dirían kuai zi, mientras que aquí en Danyang dirían kuai ra, para que os fijéis en lo mucho que puede variar el idioma. Ahora bien, como la mayoría de la gente conoce ambas formas de pronunciación, también hubo muchos que las mezclaron al pedirles que leyesen nuestra dichosa lista. En este dialecto las R's las escuchamos como sílaba final de las palabras, pero al pedir a nuestros vecinos que probasen con palabras españolas con la R al principio o entre vocales, descubrimos que algunos no lo hacían nada mal. Río, Río, perro, perro, rata, rata, burro, burro, barraca, barraca, río, río, rico, trigo, burro, burro, perro. perro. 很好，好，非常好。哇，非常好，刚刚好不好？谢谢谢谢谢谢谢谢快乐，谢谢。比如说 rico， rico， 很好。burro， burro。 Sin embargo, parece que es cada vez más difícil oír este dialecto, y ello se debe, entre otras cosas, a dos factores. Por un lado, la educación escolar, que prioriza el uso del mandarín estándar, y por el otro, el éxodo rural, que hace que mucha gente abandone los pequeños dialectos como este al moverse a las localidades más grandes, donde el mandarín estándar también goza de una mayor presencia. De hecho, esto es lo que le ha ocurrido a Lele, porque aunque su madre hablaba este dialecto en su aldea de origen, al mudarse aquí, abrir un negocio y comerciar en diferentes ciudades, comenzó a hablar una variante algo más estándar, sin esas R's tan sonoras, por lo que Lele no aprendió a pronunciarlas hasta empezar a hablar español. Pero ante esta situación de declive se han formado organizaciones y grupos dedicados a la protección y el fomento de este dialecto a través de diferentes iniciativas, como por ejemplo la canción que enlazamos en la descripción del vídeo y que os recomendamos que escuchéis.
Bueno, eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta. Y si queréis echarnos una mano con el canal, podéis suscribiros, lo cual nos anima mucho a seguir haciendo vídeos. O también podéis convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias por estar al otro lado, por participar, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.